Estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast sobre diversidades sexuales y la cultura pop. Hoy me acompañan como siempre Sebas. Hola. Jesús. Oli. Mi nombre es Esteban y hoy estamos cerrando otra temporada de Estúpida Mi Podcast. Este es nuestro final de la quinta temporada y vamos a hacer un especial que creo que habíamos mencionado en algún episodio anterior sobre nuestra experiencia emigrando de Colombia. Y vamos a hablar de algunas curiosidades sobre la vida LGBT y la historia LGBT en Copenhague, Dinamarca, que es donde estamos ahora. Y hablando un poco de los estrenos y de las expectativas que tenemos para el resto del año. Entonces, bueno, no sé con qué quieren empezar, no sé si han escuchado alguna cosa de Dinamarca o si nunca se les había pasado por la cabeza qué pasa en Dinamarca. Esta pregunta es tramposa Pues para me imagino que sí. Ajá, sí. Creo que ustedes han oído un poquitico de Dinamarca. Pero antes de venir, creo que no. Pues antes de que me saliera este trabajo acá, nunca me había planteado ni siquiera dónde estaba Dinamarca. No, esperen, pero es que lo más divertido es que nos pregunta a los dos. O sea, no, yo vine acá a vivir, a encerrarme en este apartamento y ya. Me conozco afuera. Miras por la ventana, sí. ¿Qué será del mundo exterior? No, pero por eso, antes de venir acá, ¿sabías algo de Dinamarca? No, obvio que lo único que uno sabe de Dinamarca era que de aquí era Lars von Trier. Y eso es saber mucho, además. Pues. Sí, eso es un dato muy cinéfilo. Sí, pero sí, pues que de aquí era Lars von Trier, que hace mucho frío. Ya, eso era lo que no sabías, lo del frío. Ajá. Y eso es por allá arriba, eso se debe congelar uno el culo por allá. Y ya era lo único que sabía de acá técnicamente. No, creo que sabía otra cosa. Bueno, no, era eso. No sé, Sebas, que... bueno, Sebas está en otro país. Sebas, ¿qué sabes de Dinamarca? ¿Qué sé de Dinamarca de otro país? No, ¿cómo así? No. Pues tú estás en Colombia, hombre. Sí, yo no estoy en Dinamarca, aclaramos. Pero no, yo tampoco había escuchado mucho. Yo ni siquiera sabía que Lars von Trier era de allá, gracias a Jesús. Pero no, yo solo era como, uy, por allá eso es por arriba, nórdico, debe hacer un frío del culo, se debe uno congelar cuando sale de la casa, pero no sabía nada. Cuando ustedes me dijeron que no, nos vamos para Dinamarca y yo... Busquemos en el mapa. Porque se van a ir para África, ¿no entiendes? Google Maps. Y yo como que, entonces ahí ya empezamos pues ustedes me dijeron, no, que es que allá la sirenita y que Christian ¿cómo es que llama? ¿Otra vez? Hans Christian Andersen. Aquí casi la mitad de las personas llaman Christian, entonces y Hans. Rollo, pues, y Hans. Y casi la mitad de las personas tienen el apellido Christiansen o Andersen. Ajá, entonces es como Sánchez o Jaramillo. Sí. Entonces puede ser como cualquier cosa random que tú digas ahí. Eso es como la Casa del Dragón, todos con todos de la misma familia. Sí, en la realeza sí. Ven, sí. Tenemos datos de eso. Sí, entonces pues yo creo que también mi experiencia era la misma. Antes de que me saliera esta oportunidad de trabajar acá, no sabía, pues yo tenía ganas de venir a emigrar a Europa y probar la experiencia, pero Dinamarca no estaba entre mis coordenadas iniciales. Ya cuando se nos concretó el plan fue que empezamos a investigar. Uno de los datos que no sabía antes de venir acá era que el Lego es de acá. Eso me sorprendió mucho, pues porque pensé que era una empresa gringa. Sí sabía lo de Lars von Trier. Sabía también que el actor de Jaime Lannister de Game of Thrones es de acá. Y Melisandre de Game of Thrones también es de acá. O sea, todo el mundo de Game of Thrones es de acá. Sí. Y Mads Mikkelsen es de acá. Mads Mikkelsen, claro. O sea, solamente sabíamos de farándula. Nada más. Estamos generando una mala impresión, pero bueno. No, pero mentiras, uno también ha escuchado muchas cosas que tenían que ver con las bicicletas de acá, pues, pero es que son cosas que se ven como tan lejanas que uno no le prestaba atención. Eso me ha pasado mucho con la idea de estar en otro país, y es que uno en Latinoamérica suele ver esas cosas como tan lejanas que no les para bolas. Es como, eso solo pasa en esos países desarrollados, y técnicamente todavía sigue siendo así. Entonces es muy particular porque, claro, uno sí tal vez ha tenido ciertos datos de estos países, pero como que no les presta mucha atención, es pues porque ellos con eso y nosotros con nosotros. Es raro. Intensamente, es como el intensamente, o guardo este dato de las no sé qué de Dinamarca, o borro las tablas de multiplicar y me echan de todo.
O sea, o se me olvida en cuál calle es que me atracan en Medellín, entonces es como Exacto. uno tiene que ir guardando cierta información vital para la existencia. Sí, priorizar Sí. prioridades en la vida. Entonces sí, pues como ven, este capítulo va a ser menos preparado y menos estructurado que otros, va a ser más una charla, pero sí tenemos como un hilo estructurador, es como hablar un poco de la historia cultural de las personas LGBT en Copenhague, en estos países nórdicos. Vamos a hablar de algunos productos de cultura pop, aprovechando que este capítulo sale en abril y el siguiente mes, en mayo, es cuando se estrena la adaptación live action de La Sirenita de Disney, que aclaramos, creo que ninguno de acá está emocionado por ver, pero es una buena excusa para hablar de la obra de Hans Christian Andersen, que además es otra figura de grandes maricas de la historia y de otros hitos de historia danesa que sería interesante conversar. Entonces esa va a ser como nuestra conversación de hoy. Yo creo que le podemos agregar que vamos a hablar también de la experiencia de emigrar. Sí. Últimamente, desde que llego acá, he visto muchos TikToks de gente que emigró y solo tengo una cosa que decir, no les crean, en serio. Ni a los que dicen que todo es perfecto, ni a los que dicen que todo es horrible, porque también... Ni siquiera comparando. No, es súper horrible porque, pero ahorita yo creo que podemos adentrarnos un poco también en eso porque finalmente es la experiencia que estamos viviendo y es muy particular porque también he visto que en la cultura se ha vuelto muy inmerso ese tema de migrar es una fantasía, migrar es un horror y yo siento que siempre hay que encontrarles puntos medios y ahora que uno lo vive, uno encuentra que también siento que las redes sociales como se van viralizando le pueden hacer daño a la gente en muchas cosas, entonces... Yo creo que también podemos tomar un momentico para hacer terapia de la migración acá. O sea, este capítulo va a tener de todo. Sí. Montaña rusa de emociones. Vamos a llorar, voy a traer los pañuelos, gracias. Sebas va a ser nuestro terapeuta. Sí. Cuéntenme. Entonces, ¿qué bueno. piensan y cómo se sienten al respecto? Entonces, bueno, ya buscar saben. las gafas de psicólogo. Entonces, bueno, ya saben, si les interesa todo esto que les comentamos, quédense con nosotros después de la siguiente cortinilla. Bueno, entonces vamos a empezar porque en este caso yo no puedo opinar mucho sobre Dinamarca y sobre emigrar. He ido de viaje, pero de paseo. No me he ido a vivir mucho tiempo. Bueno, una vez me fui a vivir a Argentina, que fue cuando conocí a Esteban. Pero fue Eso ya lo hemos contado la experiencia era otra cosa, sí, ya lo hemos contado muchas veces, pero ya irse a radicar en otro país, definitivamente que uno diga, bueno, ya la experiencia es diferente. Entonces, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza a preguntar es, ¿cómo tomaron ese momento cuando les dijeron, sí, ya, se van a venir? O sea, es verdad. No es un TikTok, como dijo Jesús. Es como, es verdad, está en papel, ya toca empezar a correr, a hacer todas las vueltas. Bueno, yo tengo que decir algo y es que en esta temporada has hecho ya 2 veces de entrevistador. Muy divertido. Sí. Puedes presentarte a Laura en América, Laura en Colombia. Bueno. Acompáñeme a ver esta triste historia. María Andrea Nieto. Bueno, no. Va a empezar diciendo que yo creo que los dos tenemos como una experiencia. Sí, muy distinta y además como también una forma de ver el mundo muy distinta. Yo creo que Esteban es un poco más, si bien es dramático en otras cosas, también es calmado en muchas otras y yo soy más dramático o más sentimental o más emocional en otras. Creo que yo lo tomé re mal al principio, re bien en unos momentos, después me deprimí y así en una ruleta de emociones. Pero estando acá. Ajá, pero era porque también se demoró mucho. Creo que bueno. eso se demoró. No, pero sí, ya hablamos del proceso más adelante, sino esa primera impresión de cuando le dijeron, sí, listo, ya. Esto ya no es un plan, sí se van a venir. Sí, okay. Sí, hay que empezar a hacerlo realidad haciendo un montón de vueltas y de papeles que los va a volver locos y que se les va a caer el pelo. Pero en ese momento en que les dijeron, sí, se van. ¿Qué onda? ¿Qué pensaron? Ya no voy a poder ir a los bares gay de Medellín. Yo estaba ahora con... Ay, qué emoción, sí. No, yo estaba ahora confundido, la verdad. Creo que eso fue mi mayor sentimiento todo el tiempo, pues como no saber, porque obviamente pues es difícil uno dejar su casa, la costumbre, la cultura, todo. Entonces yo era como, yo no sé. Y como que duró mucho tiempo ese yo no sé. Sí, la verdad creo que también fue una experiencia muy diferente. Sí. Fue una experiencia muy diferente para los dos.
porque además el año pasado, como se podrán ver en esta temporada, tuvimos 2 grandes cambios en nuestras vidas. Primero nos casamos y segundo nos fuimos a ir a otro país. Fueron 2 cambios muy grandes en muy poco tiempo. No nos casamos por eso, ojo. No, una cosa vino después de la otra, aunque sí en la mitad hubo mucha simultaneidad de muchas cosas y bueno, entonces fue un año muy caótico. Era un plan que yo tenía desde hace mucho tiempo. Cuando conocí a Jesús yo se lo dije, cuando le propuse le dije que también estaban mis planes, solamente que las 2 cosas se dieron muy al mismo tiempo y bueno, sí fue la verdad algo muy caótico, pero ya cuando nos lo dijeron, el proceso fue súper largo porque nos dijeron, bueno, ya te vamos a contratar, vamos a entrar a un proceso que inicialmente era de 3 meses, terminó siendo como de 6 meses. Terminamos viviendo en tu casa, sí. Luego en la casa de mi mamá por un tiempo, porque el proceso se alargaba, no nos daban respuesta. Entonces fue la verdad un proceso muy tortuoso. Y cuando ya nos dijeron está aprobado y se tiene que venir en una semana, fue demasiado rápido. Entonces sí, fue como una montaña rusa de emociones. Entonces es muy divertido. Además que bueno, pues ustedes han tenido más experiencia con viajar en la vida. Yo he tenido más experiencia con viajar en Colombia, pues no como salir del país. Además porque uno también, yo creo que yo lo he contado mucho, ese nunca fue mi sueño, pese a que vengo de familiares que eran personas que emigraron. Pues Don Matías, Boston, es como Don Matías, su capital en Boston. Y en realidad... yo sí, Don Matías, Boston, y yo ya iba a venir aquí. Bueno, para los que no viven por acá, Don Matías es un pueblo, un corregimiento, un pueblo de las afueras de Medellín. ¿A cuánto? A 1 hora y cuarto. Como a 12. A 1 hora y cuarto. Y yo soy de allá. Y la particularidad de Don Matías es que mucha población de Don Matías vive en Boston. Entonces, como claro, crecí con familia migrante, pues nunca fue mi sueño migrar. Entonces, esta era como mi primera Boston, experiencia. No en el barrio Boston, en el centro de Boston, Estados Unidos. Entonces esta fue como mi primera experiencia, además cruzando pues el mar y todo. Sí, pues la distancia geográfica, la distancia temporal, porque son 7 o 6 horas de diferencia dependiendo de la temporada. Ajá. Sí, nos vinimos muy lejos. Tengo que decir que lo que más duro me dio al principio fue el cambio horario. Eso es horrible. O sea, el jet lag te dio muy fuerte. Sí, para mí fue horrible porque era como, primero la comida, era como yo, ¿por qué estoy comiendo tan temprano? Porque cuando llegamos se oscurecía a las 4 de la tarde. Y empezamos a comer a las 4 de la tarde, nosotros porque tenemos hambre y apenas son. Y es porque vimos el sol ocultarse, ya estábamos comiendo. O sea, parecíamos pájaros. Y después el tema de dormir, que era como, yo tenía todavía el horario súper trocado, entonces me acostaba a dormir, eran las 4 de la mañana y no tenía sueño. Era horrible, pero bueno, pues eso fue como la experiencia traumática de cambiar. Yo creo que lo más duro fueron para mí, irónicamente, aquí es donde está lo divertido, todo el mundo cuenta que uno de los primeros días los vive en mieles y en dichas y en cosas lindas. No, para mí no fue así, fue horrible los primeros días. También hay que contar que es que llegamos en invierno. Generalmente la gente emigra en primavera, verano, donde todo es bonito, el día es largo, hay calor. Nosotros emigramos cuando todo estaba oscuro, hacía frío y no se podía salir. Exacto. Entonces, para mí los primeros días fueron horribles. O sea, literal, los primeros días habían pasado ni 8 días y yo ya me quiero volver para Colombia, yo ya no quiero estar acá. Entonces fue como un mes de drama. Pero bueno, pues no, ya uno va conociendo como las diferencias culturales y se va como empezando a acoplar. No, yo creo que eso requiere años, el tema de acoplarse. Pero al principio uno se va haciendo como ciertos pasos para acoplarse y va como lográndolo. El de acoplarse. O tal vez llegaste muy cerrado a... También puede ser. A vivir esa nueva experiencia. Puede ser que mucho frío, esta gente es toda grosera, pues porque uno aquí está acostumbrado a que llegue a un restaurante aquí. Ayer hablaba de eso con alguien, era como, llega uno aquí a un restaurante y duran como 5 minutos saludándolo. Ajá. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, casi que se lo chupa. Su tarde, qué linda. Y uno, ay, pero qué, ya, sáqueme a vivir. Mientras que allá en Europa la gente es como más directa, más, bueno, es que quiere. Así como los santanderianos nos adaptaríamos bien allá. Pero he de decir que los daneses me sorprendieron mucho porque a diferencia del estereotipo, yo sí venía con todos los estereotipos, he de decirlo también. Y a diferencia... Después de 4 temporadas en este podcast ibas con es terrible. Sí, yo sé. Cancela esto. Cancelado. Yo sé, me puedo haber deconstruido muchas cosas sobre la diversidad, pero nada que ver con los problemas de territorios. Entonces yo venía con muchos estereotipos y he de decir que los daneses han cambiado muchos de ellos. Pues uno de ellos no son seres ni odiosos ni fastidiosos. Son directos, sí, claramente. O sea, tienen un humor muy diferente. Sí, completamente distinto. Pero son personas muy amables. En general, hasta ahora a mí no me ha tocado ningún acto de no amabilidad.
Lo que sí nos ha tocado, que uno podría leer como un acto de no amabilidad, pero no, es que aquí son de la cultura de usted ya debería saber eso. Usted ya debería saber eso, entonces si usted ya debería saber eso, pues no nos pregunte cómo hacerlo. Entonces son más como de esas culturas, pero no son para nada groseros ni nada. Sí, yo creo que ese fue el primer mito que derribamos y es como la tosquedad del europeo, pues que además es un mito muy generalizado, Europa es muy grande, pero sí veníamos como la idea de que aquí nadie saluda en la calle, aquí nadie lo mira a uno, nadie le sonríe, y la verdad es que no, pues la gente, los vecinos sí saludan, la gente en la calle saluda, son amables y sí sonríen, entonces ese fue el primer mito derribado. No son robots. No. Sí, eso sí, son muy cerrados, o sea, entrar en un círculo de amistad con una persona danesa es difícil, entonces los círculos sociales a los que uno entra son generalmente de gente que ha emigrado, ya sean latinos o de otras partes del mundo, porque los daneses sí tienen como sus círculos de amistad desde el colegio y son, o sea, para entrar en esos círculos es muy difícil. Pero pues lo que nos han dicho es que si una vez te ganas la amistad de un danés es una amistad para toda la vida. Todavía no lo hemos experimentado, pero bueno, por lo menos no son toscos. Uno tratando de eliminar la gente del colegio, del Facebook y estos haciendo. Pero bueno, a diferencia de Jesús, entonces, Esteban, ¿cómo fue tu llegada allá? Para mí sí fue el proceso como natural que Jesús mencionaba y era como llegar y es la emoción de lo diferente, de lo nuevo, de algo que estaba buscando hace rato. Y con los meses sí se me fue apagando la llama y empecé a pensar, ay, pero si Colombia estaba más cómodo, tenía más poder adquisitivo, aquí se pagan muchos impuestos. Y entonces sí, uno tiene sus dudas, pero son procesos de altibajos y de adaptación. Entonces sí, yo cuando llegué estaba muy emocionado, las cosas eran muy diferentes, pudimos viajar, apenas llegamos nos pudimos encontrar con mi familia en España, entonces pues como que fue mucha novedad al principio, ya luego cuando nos adaptamos y ya tenemos una vida más rutinaria que no tiene tanta novedad en el día a día, sí han sido más días de reflexión y bueno, ya estamos acá, adaptémonos y empecemos a adoptar la cultura de acá. Entonces sí, es un proceso de todos los días, hay que decir que también llevamos muy poco tiempo, apenas mañana estamos cumpliendo 3 meses acá, o sea, no llevamos nada, todavía somos... Están en periodo de prueba todavía, están en periodo de prueba. Pero sí, es un proceso pues natural que creo que le pasa a todo el mundo que esté migrando. Tengo que decir que apenas han pasado 3 meses y siento que llevamos acá como un año, no sé por qué. Ya quieres la ciudadanía, denme mi maldita ciudadanía. Ya he pagado 3 meses de impuestos. No, pero eso tiene que ver con algo y es que también siento que obviamente los dos tenemos cierto grado de ansiedad, nos casamos el hambre y la necesidad, porque bueno, los dos hemos sido como complemento en varias cosas, una de ellas es que ya si notaron en la narración, el uno se deprime cuando el otro está bien y el otro se deprime cuando el otro está bien, entonces somos capaces de... Sí, menos mal que pasa tiempo. No, sí, porque los dos deprimidos al tiempo, mejor dicho, salen en las noticias, ya. Sí, pero los dos somos súper ansiosos. Yo creo que también ese sentimiento de llegar a un lugar y que sienta uno que apenas han pasado 3 meses como si fuera un año, es en realidad porque hemos hecho demasiadas cosas. Llegó un momento, incluso hace poquito, donde yo también le dije, hey, hay que parar, no tenemos que parar porque siento que ya hemos hecho como 1000 cosas y apenas llegamos. Y es como esa sensación también que uno tiene, porque bueno, uno viene de una tierra también muy soleada, otra cosa que pasa en Colombia es que en Colombia siempre hay sol, y uno llega aquí a un lugar donde la vida no se pausa porque la gente sale, los daneses tienen un espíritu al aire libre súper fuerte, ellos salen, pero aún así la vida sí es más lenta por el clima. Entonces uno llega con toda la energía como una suricata enferma a un país donde la energía es un poco más baja en cuanto a ciertas... Voy a implementar esa comparación, ¿no? La suricata enferma. Okay. Entonces, claro, uno siente que es súper diferente todo eso y también pues porque ahí es donde uno empieza a mirar las diferencias culturales que como digo en general han sido hasta positivas. Pues yo voy a decir que ahorita colocaba lo de los TikToks, era por eso, porque yo siento que hay como dos cosas que se mezclan. Una es una narración como si la vida del turista tendría que ser horrible, para empezar pues la vida del migrante tendría que ser horrible y hay alguien que me contaba algo, es como, eso pasa mucho en los latinos, son latinos que odian a los latinos, es raro, pero sí, son como latinos que como les tocó sufrir en la migración, porque toda migración es dolorosa, es un proceso de duelo, y hay un montón de cosas que van a cambiar, esperan que al otro latino le vaya igual de mal, porque es como el proceso de aprender, es como los papás cuando lo criaban, como la vida es dura, entonces súfrala. Pues es un poco como esa visión también que se tiene del que el migrante que es migró tiene que sufrir y el otro también lo tiene que hacer y creo que TikTok hereda un montón de eso porque uno ve muchos de esos son como, ay no, es que viniste acá a sufrir y todo. Y está el otro lado, que el otro lado es como una falsa idealización de que migrar es como
Un must en la Como vida. empacar y subirse al avión y irse. Exacto, y es como un must en la vida, es como algo que yo tengo que cumplir y creo que eso también transmite un mensaje muy errado, porque siento que se ha vuelto como una aspiración que hay que cumplir, cuando para muchas personas, vuelvo a decir, no era mi sueño, pero lo fui adaptando y hasta ahora no me arrepiento de él, pero no era mi sueño, pero en todas partes todo el mundo me decía que tenía que ser mi sueño, ¿cierto? Que yo tenía que hacerlo, que como no lo iba a hacer, que emigrar tiene que ser el sueño de todo el mundo, yo, pero ¿por qué? Yo amo mi país, amo mi cultura, he trabajado por ella durante tanto tiempo, he hecho todo lo que he hecho por este país porque tengo en el corazón, ¿por qué tendría que ser mi sueño emigrar? Después fue que lo fui convirtiendo en mi sueño y vuelvo a decir, no me arrepiento, pero también siento que toda esa presión cultural que se ha hecho porque tiene que ser, es como si, ay, es que si no migras no aprendes cómo vivir en otras cosas, claro que migrar te va a enseñar otras cosas y los he aprendido, pero también siento que no tiene que ser un must be de la vida. Tú no tienes que emigrar porque, ajá, ¿cierto? Yo creo que también es un poco esa visión de los nuevos ciudadanos del mundo que lo hemos entendido mal, que es como el ciudadano del mundo es el que viaje por todo el mundo, tal vez no, el ciudadano del mundo es aquel que logre comprender todas las culturas o al menos que haya una cierta conexión entre las culturas. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que al principio yo creo que me activó más la depresión en TikTok, y era que me Y pasaba mirando. es muy curioso que, porque todo el mundo dice como, uy, es que el sueño de todo el mundo es irse del país y por acá no volver y maldito tercermundismo. Y cuando uno está en otro país, empieza a buscar cosas de Colombia. ¿Dónde habrá un Sí. restaurante colombiano? ¿Dónde habrá el grupo de gente de Colombia? ¿Dónde no sé qué? Entonces uno empieza a buscar, y eso me pasó, por ejemplo, cuando me fui para Argentina. Cuando me fui para Argentina, que igual era aquí, pues a comparación de ustedes, era aquí cerca, era uno como donde consigo un restaurante, donde hay una comunidad de colombianos en la ciudad donde estaba. Uno empieza a buscar de todas maneras las cosas de Sí. uno. Entonces tampoco es como me voy a largar del país porque lo odio, pues porque no en todos los casos es así. Ujú. Pero sí está muy generalizado esa idea de que me largo del país porque estoy del tercer mundo y aquí me voy a fosilizar y a pudrir y ta, ta, ta. Pero cuando uno está allá, ya entonces empieza a buscar otras cosas que eran del Sí, país de uno, las tradiciones, ¿no? y también está el tema pues, de lo que mencionaba Jesús, de estos influencers de viaje que te venden, no, es que tienes que viajar porque viajar te abre la mente y pues no necesariamente, uno conoce mucha gente que viaja y sigue siendo la misma gente conservadora, cerrada de toda la vida. Y hay gente que toda la vida ha estado en su pueblo y por contacto con gente o por apertura o por lo que sea, son mucho más abiertos de mente que una persona que ha viajado por todo el mundo y a entender también que viajar y emigrar son un privilegio. Entonces, el Exacto. tema los influencers de viaje, también uno sabe que le están vendiendo algo, están promocionando viajes, están promocionando paquetes. Entonces sí, es como saber que esa ilusión de como el viajar y el conocer, porque sí, por la cultura, pues también trae un mensaje capitalista detrás. Y nosotros como siempre metiendo un mensaje revolucionario. ¡Guerrilleros! Pero sí, yo creo que ¡Abajo las fronteras! es una experiencia diferente para todos pues sí, como tú dices, uno también siempre busca la conexión, nosotros también ya lo primero que buscamos era latinos de Copenhague, porque también como la afinidad cultural y uno como aprender a moverse en una sociedad diferente, lo primero que uno busca es lo que más conoce. Pero bueno, no sé, yo creo que ya podemos ir pasando a otro tema, como ya hablamos un poco de nuestra experiencia, podemos hablar un poco de Copenhague y de la socialización, que también ese es otro tema difícil cuando uno llega a un país diferente. Nosotros teníamos la ventaja y el beneficio de que yo ya tenía unos amigos que vivían acá, ya llevan 3 4 años viviendo acá, entonces nos han ayudado mucho. Es como una primera acercamiento a la socialización, pero también nosotros por nuestro lado hemos encontrado que socializar acá es muy diferente, salir con amigos o con potenciales amigos hay que programarlo literalmente con calendario en mano y decir, nos vamos a ver en 2 semanas a las no sé qué, porque yo tengo Tú agenda. debes estar contento con eso. Sí, un poco. Eso facilita la vida, pero uno en Colombia estaba muy acostumbrado a, sí, nos vamos a ver algún día, nos vemos. Nunca planeamos nada, nos encontramos en la calle, salimos, hacemos cosas. En cambio aquí sí es muy, muy diferente. Y el tema de la vida gay, pues no hemos explorado mucho, sí hemos salido, pero también es muy curioso ver esta sociedad es muy organizada, incluso para el desorden. Entonces sabemos que los viernes a partir de las 3 de la tarde todo el mundo se empieza a emborrachar y uno ya los ve en el metro, en las calles, todos borrachos felices cantando canciones, cantando Bella Chao. Y ya el resto de la semana, todos al trabajo, todos bien, horario normal. Entonces es un cambio también muy, pues muy impactante porque uno no se imagina que ellos se descontrolen así.
Y tienen todo un régimen para descontrolarse, pues como fechas, horas, son súper ordenados para esas cosas. Paso 1. Sí. Hay de 3 a 4 chupitos de tequila. Yo creo que algo muy, muy bonito de lo que dice Esteban, que yo resalto mucho de emigrar y que es lo difícil también, o sea, creo que tiene esas dos caras, es que uno sí entiende que el estar afuera sí te permite mirar como otras formas de socializar. Ahorita lo decía él y es otra de las cosas es que uno en Colombia es súper relajado con los amigos, es decir, como te escribo cada 40 años y todo bien, todo cool. Y acá incluso con los amigos colombianos que tenemos acá es como siempre están pendientes. Y es porque hay un entendimiento de que la amistad y la red de apoyo, que además es otra cosa que uno deja en su país natal, es su red de apoyo, su red de apoyos de amigos, de familia, de todo esto, aquí hay que volverla a construir y uno como que no se da cuenta de eso hasta tiempo después, como, ay, marica, es que en verdad tengo que construir una red de apoyo acá y es como para construir esa red en una civilización que es completamente distinta necesitas más como trabajo, ¿cierto? Todo el tiempo. Y creo que te configura la forma de ver la amistad, que creo que eso también es lo que hablábamos de ellos son muy cerrados, tal vez es distinto, pero no cerrados, sino como para dejarte entrar es porque se requiere un trabajo, porque es todo un desgaste emocional ser amigo de alguien. Ellos invierten mucha energía y tiempo en sus Ajá. amistades, entonces dejar ingresar a alguien más es como un compromiso. Exacto, y muchas personas adaptan también esa idea de acá y a uno le va cambiando el chip, entonces es súper particular porque... Déjame reviso la agenda a ver si te ubico un espacio para la amistad. Gracias. Porque también en Colombia es muy fácil hacerse compañero, amigo de cualquier persona y acá vos estás construyendo nuevamente la red. Lo otro es que tú en tu país natal construiste la red sin darte cuenta. Es decir, construiste unos amigos, pues una amistad, unas amistades durante algún tiempo, no te diste cuenta cómo se gestaron y se volvieron firmes con el tiempo. Acá vos, ya un adulto de 30 y algo de años, tiene que llegar a un lugar a volver a forjar amistades de forma consciente. Entonces uno es como, Y no puedes usar las técnicas de aquí, de que estás en la fila de la caja y ya, ¿cómo está de caro todo, no? Ya, Sí, todo culpa de Petro. entonces eso es muy divertido. Y también que aquí, vuelvo a decir, la gente es muy amable, pero pues así tan abierta como a la amistad, ¿no? Pero pues igual tiene sus ventajas. ¿Les ha pasado algo? ¿Les ha pasado algo raro? Pues raro no, porque tal vez ya se han acoplado, pero que al principio ustedes notaron como, y esto es muy raro, ¿qué pasó aquí? Estaba tratando de ser amigable, me escupieron en la cara o algo así. What the fuck. No, yo creo que aquí sí podemos empezar a hablar ya de experiencias particulares y es nuestras primeras salidas a bares gays y a socializar en la noche acá, que nos ha pasado que son muy, pues cuando ya están desinhibidos y están borrachos, son muy desinhibidos. Entonces, si quieres contar la historia del señor que te invitó a bailar tango. Ah, bueno, sí, hay un señor que me invitó a bailar. Sí, no, espera, es que ellos son eso es muy divertido también. En Colombia la gente generalmente, bueno, al menos era como el tema de darle la vuelta a todo, ¿cómo se llama? Echar el carretazo, como decíamos en Medellín. Sí. Acá no hay carretazo. Sí, después de las 12 de la noche ya, ¿vamos a coger o no? Sí, sí, quieren, no quieren, listo, chao. Aceptan un no, se les coloca el chulito ahí, ¿cierto? Es como si hay no, pues está bien, listo, no hay problema con eso. Entonces, una de las veces que estábamos saliendo, un señor se nos aproximó, estaba ya tomadito y empezó como a decirnos, como a preguntarnos de dónde éramos, todo esto. Cuando le dijimos que Colombia, entonces saben bailar, yo no sé qué, después como si yo sabía bailar tango, yo no sé por qué resultamos bailando, yo resulté bailando tango con él, yo no sé bailar tango además. Y el man bailaba tango. Y el man bailaba tango, después ya siguió tomando y en un momento dado me empezó a contar que él tenía una relación de muchos años y que, pero era abierta, entonces que él no tenía problema, aquí es donde era la parte divertida porque no lo dijo como 3 veces, en acostarme con personas, por ejemplo, si yo quisiera tener sexo con ustedes, lo podría hacer, eso no lo dijo 3 veces. Y nosotros, claro, amigo, Muy nos alegra mucho tu relación. No, pero... También una vez nos encontramos con unos suecos, porque además hay que decir, en Suecia, Noruega y creo que Finlandia también, el monopolio del alcohol es del Estado, entonces solamente se vendía alcohol en tiendas del gobierno, como hasta las 6 de la tarde, y entonces muchos suecos vienen aquí a Copenhague a tomar o a salir de fiesta en las noches, y había unos suecos que también nos querían como secuestrar y llevarnos a otro bar cuando se acabó la fiesta en el bar donde estábamos, y también empezaron a hablar en español, que fue muy chistoso, porque uno de ellos, había un bartender que todo el mundo estaba obsesionado con él, pues porque era moreno y bueno, tenía apariencia latina,
cuando el sueco nos dijo, ¿han visto el bartender en inglés? Y nosotros sí. Y después dice en español, es una perra. Y nosotros nos quedamos como que... Sí, son muy directos y son muy curiosos porque además les encanta también como mostrar sus habilidades cuando conocen gente de otras partes, como, ay, sí, yo conozco tu cultura, nos gusta el español, sabemos idiomas. Entonces también son personas muy curiosas que en las interacciones sociales se nota mucho. Ah, bueno, también me pasó Conozco, otra. conozco tu cultura, pero eres colombiano, te invito a bailar tango. Eres una perra. Eres una No, no. perra. Pero bueno, tengo que decir que también tenía otro estereotipo que traía acá y era que nos iban a ver como animales de zoológico porque es lo que uno suele ver, no en todas partes, no siempre, pero en los turistas en Colombia y es como vinimos al lugar, al circo, a mirar a estos pobres tercermundistas y al contrario acá es como siempre hay un interés genuino, o sea, lo que he sentido y como me he sentido más allá de un trato condescendiente que no lo hay, es como, al menos con las personas que he interactuado, siempre hay un interés genuino en conocerte. Y eso me pareció muy espectacular porque es como, sí, me pareces curioso, es lógico porque eres una persona completamente distinta a mi crianza, a mi forma, pero más allá de curioso, te voy a investigar porque me pareces curioso como un tercermundista, me pareces curioso por cómo eres. Porque eres diferente a mí. Ajá, y hay un interés genuino en conocerte. Nomás le decía que ayer encontré una señora mientras estaba haciendo tours, porque estaba haciendo tours en español, estaba hablando en español y se me aproximó una señora danesa, muy danesa, pues, y una señora mayor. Los señores aquí mayores generalmente no suelen hablar mucho inglés, y se me aproximó y me empezó a hablar en español. Y me empezó a hablar en español y me dijo que le gustaba mucho como nuestro idioma, que le encantaba el español, que ella tuvo una hija que se fue a vivir a Guatemala y por eso sabía español. Entonces, siempre a uno le van pasando irónicamente estas cositas de un interés genuino por la cultura de uno. Como, Y cuando pasan esas cosas son muy buenas. sí, Que le gusta el español, que se vea la vendedora de rosas. no entendería. Pero tengo también como que decir que ahí es donde entra también lo divertido, son las diferencias culturales. Esto es una historia muy gay que me pasó. Cuando estábamos recién pasándonos al apartamento, a este apartamento donde estamos, no teníamos agua caliente porque se dañó este filtro de acá. Entonces, te mandaron a alguien para arreglarlo. Ese alguien llegó, me montó, aquí todo el mundo te monta conversación, vuelvo a decir, tumban el estereotipo del Ay, europeo que no chévere. te habla. Entonces el señor, aquí todos los que han venido a arreglar algo me montan conversación. Entonces el señor vino, me montó conversación, me preguntó que dónde era, todas las cosas, me preguntó que cómo había llegado acá y cuando le conté que llegué acá porque pues mi esposo había conseguido un trabajo acá, me preguntó que, en qué trabajaba, no, en ingeniería de sistemas. Oh, casaste uno bueno, y yo, perra, perdón. Cazafortunas. Sí, Una gold digger. soy una gold digger. Pero lo particular es que uno no puede sentir eso como un insulto porque no lo es. En realidad Es la forma de ser, de hecho. ajá, es humor. Hay algo que uno le impide como, como ponerse bravo porque uno sabe que no lo están haciendo de mala intención. Sí, claro. Esa es la forma como ellos bromean. Entonces uno es como, yo no sabía cómo sentirme en ese instante. Encontraste una buena, ya tienes quien te mantenga, tu hombre. Sí, sí, realmente es un choque cultural bastante fuerte en algunas ocasiones, pero bueno, hay días que los odia, hay días que le parece bien, otras veces el orden que esta sociedad tiene para muchos trámites burocráticos ayuda mucho, pues porque aquí las cosas sí salen así como nada. Es tu paraíso. Otras veces como no tienen instrucciones porque esperan que todo el mundo sepa cómo se hacen las cosas, uno se desespera porque uno no sabe cómo funcionan las cosas. Pero bueno, así es la vida. Y yo creo que ya aquí... bueno, ¿qué nos ibas a preguntar? En cuanto al tema, bueno, cuando uno piensa como de Europa, el primer mundo, pues en el tema de la, por ejemplo, de salir pues aquí uno en Medellín en ciertas partes uno puede salir sin problema. Podría decirse que en general en todos lados podría salir uno con el novio de la mano y se supone que no habría problemas sin de vez en cuando aparezcan los ultraconservadores con las miradas todas raras o ya en la última a insultarlos. Y cuando uno piensa en Europa, uno dice como, bueno, pues allá uno sí puede, mejor dicho, besuquearse en la calle con el novio sin problemas. ¿Cómo fue ese proceso de cuando llegaron allá y ver? Porque para mí es muy chévere, por ejemplo, incluso aquí en Medellín, que uno va en un centro comercial y ve una pareja gay de la mano, y yo digo, qué chévere que ya puedan hacer eso, y me da, pues que uno ya puede hacer eso. Pero pues no falta la gente que está ahí como, mire, los maricones.
allá supongo que es lo más normal del mundo, lo más común, no hay Sí, problemas. sí, pues también es curioso que, por ejemplo, como tú dices, en Medellín, es también en ciertos lugares muy particulares, como tú dices, en centros comerciales o ciertas zonas rosas de la ciudad, pero uno sabe que si va a cualquier otra zona de la ciudad donde no es una sola, que uno diga de tolerancia, pues no va a ser tan fácil, por ejemplo, tomarle la mano a tu pareja en público o darle un beso, una muestra de cariño. Aquí sí es pues prácticamente en cualquier parte y creo que esa fue una de las primeras cosas cuando salíamos a caminar, que yo te tomaba de la mano y decía, me siento tan tranquilo poder tomarte de la mano y saber que nadie nos va a decir o a mirar feo. Y sí, es un sentimiento muy liberador porque aparte es otra forma de habitar la ciudad. Y aparte pues del tema de expresiones de cariño si somos personas LGBT, es en general la sensación de seguridad, poder habitar la ciudad en la noche, a cualquier hora del día, sin tener que estar mirando por encima del hombro, el transporte que te puede llevar a cualquier parte, que el transporte público es bueno, es caro, pero es bueno. Y sí, yo creo que esto nos da pie como para hablar un poquito ya del tema de los derechos de personas LGBT en Dinamarca, que eso fue lo que investigué un poquito. Sí sé, pues Dinamarca y Copenhague casi siempre están en los rankings como en el top de ciudades y lugares para vivir para personas LGBT. Creo que en el capítulo donde hablamos de matrimonio, pues mencionamos que Dinamarca fue el primer país que legalizó en su primer momento uniones civiles, no era matrimonio, en 1989, y aquí se realizó la primera unión legal de dos personas del mismo sexo. Cuando se legalizó en el 89, como a los meses se organizó una ceremonia de matrimonio en el ayuntamiento y los casó el alcalde encargado de la ciudad. Que se llama Hodus, el ayuntamiento. Rådhusplatsen. Y sí, digamos que entonces estas sociedades vienen de herencias vikingas. En los vikingos no hay como muchos datos históricos porque no eran una sociedad que escribiera sus cosas, sino que tuviera tradición oral. Oral. Pero sí era una sociedad muy igualitaria, incluso entre hombres y mujeres tenían roles muy igualitarios, las mujeres eran guerreras, tenían voz y voto, tenían también esclavitud entre ellos mismos, ellos tenían como una forma de esclavitud para pagar deudas, no era una esclavitud de por vida. También eran una sociedad salvaje, como lo mencionan las culturas cristianas, que fueron las que les sufrieron sus ataques, pero aparte de eso también eran una sociedad muy política. Luego, cuando llegó la cristianización en el siglo XVII, en el reinado de Cristian V, que aquí todos los reyes son o Cristiano o Federico, Ah, sí. se criminalizó la homosexualidad entre hombres y se criminalizaba con la quema, o sea, en la fogata los quemaban literalmente. La homosexualidad entre mujeres no fue criminalizada. Luego ya no eran... pues ya no era una pena de muerte, sino de prisión. Al principio eran unas penas largas, luego se fue reduciendo, hasta que en el siglo XIX, siglo XX se eliminó el delito. Y a finales del siglo XIX, como en toda Europa, empezaron estos movimientos homófilos en busca de reivindicaciones sociales y digamos que también se empezaron a conseguir algunas primeras victorias políticas por la descriminalización a principios del siglo XX. También hubo una ley de reafirmación de sexo para personas trans en 1930 y de ahí es que viene también como uno de los productos culturales que teníamos mencionados, que es La chica danesa, esta película sobre una chica que sí hizo su cirugía de reafirmación, perdón, en Alemania y luego pudo venir a Dinamarca. Ella era danesa y cambió su nombre y su sexo en su pasaporte. También en los 50, a partir de estas mismas leyes, también una actriz trans de Estados Unidos muy famosa que era Christina Jorgensen vino a Copenhague a hacer su cirugía de reafirmación de sexo, se convirtió en toda una estrella en Estados Unidos y fue una activista por los derechos trans. Hay que decir que la historia de la chica danesa pues también es trágica porque eran sus inicios de esta cirugía y a los pocos meses de hacer su segunda o tercera operación murió por una infección. Pero digamos que son los primeros como hitos históricos de este tipo de derechos. No sé si tú hayas investigado algo más antes de que continuemos. No, pues así datos tan puntuales, ¿no? Solo recuerdo uno que era, aquí también ocurrió una historia como la de, ¿cómo se llamaban las españolas que se casaron? Elisa y Marcela. Elisa y Marcela, al parecer aquí los daneses tuvieron su propia Elisa y su propia Marcela y fueron dos mujeres que se casaron, aunque... ¿Cómo se llamaban? A ver. No recuerdo los nombres. Y además los nombres acá son súper difíciles, Sí. por cierto, no me pidas nombres. Solo sé que son Cristian y Federico, ya, los reyes. Y Margarita. Y Margarita. Sí, porque son nombres que uno puede asimilar con más fácil. Pero no, eran dos mujeres que se casaron al parecer, fue porque una de ellas quedó embarazada fuera del matrimonio
y la otra podía pasar muy fácilmente como hombre, pasó como hombre, las casaron, pero resulta que salió a la luz que eran dos mujeres, es porque una de ellas quiso renunciar al matrimonio, no podía, entonces como no la dejaban porque además divorciarse era muy difícil, lo que ella dijo como, no me quieren divorciar, les cuento que ella es una mujer, entonces me tienen que divorciar. Chan, 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 chan. Y fue un escándalo. Sí, entonces fue un escándalo de la época porque claro, era como habían casado dos mujeres y no se habían dado cuenta, pues sí, incluso a una de ellas, la que pasaba por hombre, la tuvieron que llevar al médico para que procedimientos horribles, pues, para que la revisaran y pudieran comprobar que era mujer y efectivamente como que ahí está el registro de sí, esta señora era mujer, no hay nada que nos deje dudas de que era una mujer, entonces anularon el matrimonio. Pero esa es como la historia que encontré por ahí que me pareció bastante particular y curiosa. También lo otro es que si bien ellos han ganado mucho terreno en el tema de los derechos, incluso Copenhague es un sitio turístico para venir como preferido por las personas LGBTI, particular porque no tiene pues mucho para ver en cuanto a LGBTI, creo que más lo LGBTI se ha acoplado a su cultura como un lugar seguro más allá de un lugar de entretenido, por decirlo, que uno cuando está de turista generalmente lo que busca es como seguridad. Pues seguridad y entretenimiento, ¿cierto? Como donde pasar, pues ellos no tienen tanta historia de entretenimiento, pero sí de seguridad y control y de derechos. Acá pues acá la tasa de crímenes en general es baja en todos los sentidos, la más alta es que roban bicicletas y ya, entonces, y las noticias pues son de otros países generalmente, y cuando hay un accidente de carro llegan 3 bomberos y cierran toda la calle. Y 2 carros de policía y cierran toda la calle, entonces ya se imaginarán el montón de cosas que pasan acá, entonces son muy tranquilos y muy seguros y eso aplica para todas las personas, incluyendo las personas que hacen parte de los colectivos LGBTI. Pero ¡ay! Oh. Dale. Sí tienen algo por lo que actualmente están luchando y es por el tema de que las personas que hacen parte de los colectivos LGBTI no pueden donar sangre. Eso hasta ahora ha sido todavía una discusión. Pero no en general, sino los hombres que tienen sexo con hombres. O sea, hombres gays y hombres bisexuales. Exacto, no pueden donar sangre y eso ha sido una discusión actualmente porque ellos son también uno de los pocos países que descartó el tema de poder determinar o diagnosticar a alguien con disforia de género, que es lo que se llama cuando van a hacerle el trago, pues una persona va a hacer el tránsito de género, que primero lo tienen que diagnosticar con disforia de género. Ellos con la idea de sacar este tema de que esto es una enfermedad, dejaron de diagnosticarlo así, pero sí tienen ese problema de lo de sangre, creo que vas a hablar del otro. Sí, no, que iba a contar un poco, antes de llegar otra vez como a los temas más recientes, que la historia de la lucha por los derechos de las diversidades en Dinamarca pues tiene sus ambivalencias, porque sí han logrado muchas luchas exitosas, pero también tienen unos grises. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros grupos, o el primer grupo que lucha por los derechos de las personas LGBT en Dinamarca, se fundó en 1948, cuando se hizo la Declaración Mundial de la ONU de los Derechos Humanos, y se llamaba el Grupo del 48, la Asociación del 48, era más que todo de hombres, luego pues fue incorporando más luchas, como en todas partes, y ellos fundaron una revista que se llamaba Bene, o El Amigo, que era una publicación homosexual por suscripción, que además pues, de tener artículos de interés para personas homosexuales, también tenía obviamente pornografía masculina, y en los 50, 60 estuvieron en una... Si no, yo no me suscribo, claramente. Y en los 50-60 estuvieron en una controversia la revista porque, y eso fue llamado en Copenhague, fue todo un escándalo, el affair de la prostitución, porque encontraron que en la revista había menores de edad, había pornografía infantil, arrestaron a muchos hombres que estaban asociados con la revista, entonces el grupo se distanció de la revista y la revista dejó de publicarse como en los 60-70. También este grupo fue fundado por 2 personas muy importantes, Axel y Axgil. Ellos se casaron en estas primeras ceremonias que hicieron luego de que se legalizó la unión civil entre personas del mismo sexo en el 89. Ellos se casaron, fueron la primera pareja en la era moderna en legalizar su unión y son como uno de los activistas más importantes acá, incluso en las marchas del orgullo ellos han sido pues como figuras célebres y han sido reconocidos, pero uno de ellos en el 2012 se descubrió que durante la Segunda Guerra Mundial, porque Dinamarca fue un país ocupado, colaboracionista, que tuvo resistencia interna, pero pues oficialmente fueron colaboracionistas, uno de esta pareja activista se enlistó voluntariamente en la
en la Fuerza Aérea Alemana para los nazis. Y entonces en 2012 también eso fue como una controversia de que ya querían quitarlo o como desvincular su nombre de la historia de las luchas LGBT porque la iba a manchar. Entonces, como sabemos, pues la historia siempre tiene sus grises. Entonces sí, como que han habido muchos avances, pero no han estado exentos de controversias, como toda Europa. En Europa también hay muchas historias de este tipo. Y sí, y lo que quería contar también era que, como tú decías, también hay algunas luchas, como el tema de los hombres que tienen sexo con hombres, que aquí les impiden donar sangre a menos que estén o prueben que están en una relación monógama o que no han tenido sexo en los últimos 4 meses. Pero las personas ¿Cómo trans... prueba uno eso? Yo también estaba aquí Exacto. pensando eso. ¿Cómo le demuestro? No he cogido en 4 meses, ¿cómo hago? Las personas trans también han tenido sus luchas, por ejemplo, la que decías de no tener el requisito de ser diagnosticadas con disforia de género para poder hacer su reafirmación de sexo en los documentos, eso ya no se los piden. También Dinamarca retiró la transexualidad de la lista de enfermedades mentales antes de que la OMS lo hiciera. Ellos lo hicieron en el 2017, la OMS lo hicieron en el 2018. Incluso tenían como la ley preparada para sacarla de la lista de enfermedades sexuales en el 2016 y estaban esperando que la OMS lo hiciera, como para que lo hicieran al mismo tiempo, y la OMS lo retrasó. Ellos dijeron, lo vamos a quitar. Y sí, creo que esos eran como los datos que tenía presentes. Y ahora sí podemos hablar de La Sirenita, que es como el gancho de cultura pop, porque pues Hans Christian Andersen en la historiografía se ha dicho por Me algunos... encantó, espera, me encantó el sutil cambio. Sí, Soy un maestro de la sutilidad. Terminamos aquí, seguimos el otro tema. No me hagan Todos preguntas. Vamos. punto aparte, siguiente título en rojo. Siguiente sección. Hans Christian Andersen, digamos que es la persona famosa más reconocida aquí en Dinamarca. Aquí está en todas partes el nombre, tiene estatuas, hay calles, aquí está enterrado y bueno, siempre hablan de él. En la historiografía hay muchos estudiosos y sociólogos que dicen que fue o homosexual, o bisexual, o asexual, o hizo parte de las diversidades sexuales, primero porque tenía relaciones epistolares con muchos hombres, que sus cartas eran muy explícitas en el cariño que le tenía hacia ellos, segundo que las relaciones que intentó tener con mujeres eran muy platónicas y mujeres muy inalcanzables, en lo que hoy se podría decir como el amor de los gays por las divas, y que muchas de sus cuentos, él es famoso por los cuentos de niños, se leen muchas alegorías a lo que estaba pasando en su vida. Hans Christian Andersen nace en Odense, que es un pueblo al oeste de Dinamarca. Él se muda a Copenhague queriendo entrar al teatro. Él quería ser actor, quería ser bailarín, pero lo rechazaron. Bueno, él empezó a cantar en el coro y a la edad de 14 años, él se muda acá a Dinamarca a la edad de 14. Esto lo sé porque doy un tour. Él está dando el tour. Sí. Y en ese tour hablamos de... Gracias. Entonces, él se muda acá a la edad de 14 años. Cuando se mudó a vivir acá a Copenhague, quiere trabajar en el Teatro Real, audiciona como cantante, primero como bailarín, no pasa, audiciona como actor y no pasa, pero audiciona como cantante del coro y pasa, pero era porque tenía 14 años. Después de que la voz le cambia cuando la pubertad llega, lo vuelven a echar de patitas a la calle, pero logra, con ayuda del rey y los compañeros que había hecho en el teatro, ingresar a la universidad donde se forma como escritor. Algo muy particular es que mucha gente solo lo reconoce por los cuentos y no necesariamente. Él también escribió novelas, obras de teatro. El teatro en realidad fue su gran pasión durante muchos años y él escribió diferentes obras de teatro. El primer libro que escribió como novela fue un recorrido que hizo por Dinamarca, por todo Dinamarca, y era como un recorrido autobiográfico que lo valoraron mucho, que no se ha traducido todavía a otros idiomas, que está en danés, pero que es el recorrido que él hizo de una isla a la otra, contándolo pues ahí. Entonces no es solo un cuento de hadas. Y también él muere a los 70 años con una cirrosis, porque era alcohólico. Sí, porque aquí todo el mundo bebe y fuma como si fueran presos. Pero bueno, antes de continuar con la vida de él, digamos que es muy disputado si realmente pues, fue una persona LGBT, aunque muchos de los estudiosos de la reescritura de muchas de estas personas históricas dicen que al menos sí tuvo relaciones platónicas con hombres, y uno de ellos fue el hijo de su, ¿cómo se dice?, mecenas, el que le ayudó a entrar a la Universidad de Copenhague a estudiar. Era un señor de apellido Collins, y él tuvo como una obsesión tanto con su hijo como con su hija. Se quiso casar con la hija lo veía como un amor de hermano, entonces lo rechazó. Y el hijo, que se llama... Pues me voy con su hermano.
Sí. Jazz Queen. Pasa en la vida real. El hijo se llamaba Edward Collin y el hijo también era heterosexual e incluso pues valoraba su amistad, pero los que lo conocían en la época decía que le fastidiaba que Hans siempre quisiera estar con él, como que era muy intenso, le mandaba cartas, las cartas eran muy cariñosas, es lo que decimos en la historiografía, como que se veían muy buenos amigos, y cuando este Edward Cullen se promete con la que iba a ser su esposa. Edward Cullen no es el de... Sí. Collins. Sí. Yo ya me iba a desconectar. Yo dije, ¿quieres cambiamos el tema acá? Vela. Are you afraid? Cuando Edward Collins se compromete, es cuando Hans Christian Andersen escribe La Sirenita, y muchos de los estudiosos de su obra dicen que es una alegoría a todo lo que él no le podía decir, porque la Sirenita pierde su voz, y también es como el alma de esa persona que él se quiso enamorar, pero esa persona nunca le correspondió el amor, porque sabemos que en La Sirenita, en la historia real, el príncipe no se enamora de ella y ella termina sola. Cuando muere Hans Christian Andersen, él tenía mucha correspondencia con muchos amigos, y la familia de él decidió devolverle las cartas a las personas que le escribieron cartas a él para pedirles el permiso de publicarlas porque eran también de interés literario, y este señor Collins prohibió que publicaran muchas de las cartas que él le enviaba. Entonces no sabemos por qué, pero ahí hay como chisme. Escándalo. Ya tengo un dato más que agregar a los tours. Lo que acabo de decir me parece genial. También estuvo una temporada viviendo en el castillo de un duque alemán de Sajonia, no sé qué mierdas, un ducado de esos alemanes. Cuando el man estaba recién casado, como que se hicieron muy buenos amigos y le dijo, venite a quedar aquí en mi casa, que sos invitado especial, y que se los veía caminando por los patios de la mano y muy cariñosos y se daban besos en la mejilla. Y también en Dinamarca... Y entonces los porteros le decían, conseguiste uno de los buenos. También ya en su madurez, ya cuando estaba llegando a los 60 años, en Dinamarca estuvo saliendo mucho con un bailarín que era muy famoso, y era ya en su diario personal, porque también escribía diarios, decía que esa era su época erótica. Nunca se supo si él consumó sus relaciones homosexuales, porque además era una persona muy célibe, siempre lo decía en sus libros, como que él no buscaba el placer sexual, pero que cuando estaba con este bailarín, que era un bailarín muy famoso, fue como su época erótica, él lo menciona así. Y este bailarín luego ya lo abandona y se va con otros jóvenes, e incluso él en sus diarios también como se queja de los amoríos de los jóvenes de este bailarín. Entonces hay varios indicios, obviamente en la historia es muy difícil decir si era o no era, pero pues está incluido en uno de los capítulos de Grandes Maricas de la Historia, que les recomendamos que vayan y escuchen porque es muy bueno el chisme histórico sobre Hans Christian Andersen. Y bueno, volviendo a La Sirenita, pues es muy curioso que sea un autor que es... para algunos historiadores catalogado como homosexual, que también, como lo hablamos en nuestro capítulo sobre Disney con las chicas de It's Cheesy Like a Cliché, pues sabemos que la película La Sirenita también tuvo mucha influencia de otra persona homosexual, que era Howard Ashman. El personaje de Úrsula también está inspirado en Divine, o sea que La Sirenita es gay a más no poder. Gay, aquí sale la foca, gay. El arcoíris. Sí. Y aquí La Sirenita también es un monumento muy famoso, que pues mucha gente se decepciona porque es muy pequeña, pero digamos que también es una curiosidad de la ciudad. Pues es Sirenita. Pequeña. Sí, es pequeña. No sé qué esperan. La gente pone demasiadas expectativas en La Sirena en general, en la película, en todo. La verdad tenemos que aclarar que no la vamos a ver, no porque por toda la controversia que se ha generado, porque nos cambiaron nuestra Sirenita, ya hemos hablado lo suficientemente de esto, sino que no la vamos a ver en realidad, es porque que mamira los live action de Disney ya. Tenía que decirlo. Sí. Hay que tirarle hate a Disney en todos nuestros capítulos. Porque Sebastián y Flounder se ven horribles en ese trailer. ¡Horribles! Eso fue súper gay. ¡Horribles! Sí. Yo vi el tráiler y yo era como... ñe. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando, y como este capítulo pues no vamos a tener conclusiones porque ¿qué vamos a concluir de esta echada de chisme? Hans Christian Andersen era gay. Sí, esa es nuestra última conclusión. En nuestra siguiente sección, en vez de hacer conclusiones, vamos a hablar de las películas o los estrenos que esperamos el resto del año, que nos tienen emocionados, y nos despediremos. Así que quédense con nosotros para hablar de lo que esperamos el resto del año.
Bueno, y ya para cerrar este final de temporada, un poco extraño, un poco diferente, un formato más libre, cuéntenme ustedes qué están esperando con ansias locas para este resto del año, qué estrenos los tienen ahí como, este lo voy a ver, o series, o libros. Puedo decir que yo estoy emocionado por algo no muy gay. También hace Sí, parte de la también. humanidad. También hace parte, sí. Todo lo que vemos no es gay, tranquilo. Sí. De Mandalorian no es gay, que digamos, pero pues a mí me gusta, tranquilo. Pero todos los gays están obsesionados con Pedro Pascal. Bueno, en realidad todo internet está obsesionado con Pedro Pascal. El punto Sí. es que quiero que salga Zelda. Entonces, eso es como lo que más espero en el año. Pues, porque Sí, yo yo sé que también. tú vas a decir una que yo no puedo decir, que también la espero, para Sí, que tú el la nuevo digas. juego de Zelda de Switch. Ajá, pero el juego de Zelda de Yo Switch. que van a sacar una serie de Zelda, yo No, una no, no, película de Zelda, no no. sabía nada. No, la continuación de Breath of the Wild que se ve espectacular. Sí, sí, o sea, ya, ahí me van a perder como por 3 meses, entonces principalmente es lo que más estoy esperando. Irónicamente, películas no tengo ninguna todavía en mente ni en visión, solo hay una que yo creo que la tenemos juntos, que tú vas a hablar de ella, obviamente. Sí, pues creo que el evento que tú y yo estamos esperando más es obviamente la película de Barbie, Greta Gerwig, Margot Robbie, Rosa, feminismo capitalista, Girl Boss, Yes, Queen, ya la estamos esperando, ya la queremos ver. Disfraces para Y Ryan Halloween. Gosling, sí. Ajá. Dua Lipa, obviamente, es el evento que estamos esperando y ya quiero ver Y que es qué de es lo que nos... Sirenita, sale de Sirena. Es la Sirenita, Todo sí. está conectado. La sirena es so gay, so gay. You are gay. Ya gay. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Sí, eso es lo que más estoy esperando este año. La otra película que estaba esperando mucho era la de Mario Bros, por eso la camiseta. La verdad nos gustó mucho. Pues esperaba un poco más, pero estuvo bien. Y sí, creo que... Yo no la he visto, pero pues he tratado de evitar, pues tampoco es que uno diga, uff, no, voy a evitar los Los spoilers spoilers. porque no, sí, es Mario Bros, cálmense. Sí. Pero he escuchado que pues le ha ido bien y que Sí. tiene, pues es como más fanservice y que hay muchas referencias, que no sé Ujú. qué, pero pues también es una película de Mario Bros, no esperen. Y sale Bowser cantando y es Jack Black. Sí, ¿Qué no, más le puedo pedir a la vida? Hay algo que a mí me gustó y es que abrió todo el universo, la posibilidad de construir un universo de Mario Bros. Donde en las posibles películas lo hagan mejor que en esta. Vuelvo a decir, también me gustó, pero siento que le faltó. Entonces siento que me da esperanza de que en las próximas películas sí le coloquen a lo que le faltó a esta. Entonces siento que es como la puerta. Es como esas puertas medio feas que uno ve, pero que adentro la casa es linda. Entonces espero que sea así. Sebas, ¿tú qué estás esperando? Con ansias locas. Uy, irónicamente en cine creo que no estoy esperando, o sea, pues de acaso, bueno, Barbie sí, Oppenheimer, espero que También. Nolan no se la fume demasiado alta como lo hizo con la anterior, Ajá. que Sí. ya la anterior la cagó, pero esa la estoy esperando. En series tengo muchas series pendientes. Quiero ver Yellow Jackets, se me vi el primer episodio y se ve interesante, se ve chévere, la tengo que ponerme al día porque sé que van 2 temporadas y Ujú. estoy perdido. De Marvel no estoy esperando nada porque ya Sí, creo que Marvel ya está muriendo, igual que todo el mundo de está superhéroes. muriendo. Las series también, creo que las series de Marvel tampoco hay ninguna que me llame la atención como para decir, uff, la quiero ver ya. Y aparte con el escándalo de Jonathan Majors, que es el nuevo villano en la vida Sí. real. El Ezra Miller de Marvel. Sí. Bueno, esa de Flash, De esta pronto. de Ezra Miller, sí, me conflictúa porque se ve interesante porque sale Michael Keaton de Batman otra vez, Ujú. pero pues está Ezra Miller. Sí. Yo Pero también bueno. estoy esperando Guardians of the Galaxy 3 porque es James Gunn, es el cierre del ciclo, porque no va a estar conectada con el resto del MCU, que tampoco me interesa que todo esté conectado, y porque es el cierre de la trilogía, que es una de las películas que más me gusta de Marvel. Creo que la primera que vi del el MCU, porque yo me entré con Iron Man, fue Ant-Man, que particularmente no me gustó mucho. La primera película del MCU que yo dije de verdad me gustó fue Guardians of the Galaxy 1, entonces estoy esperando la 3 a ver cómo la cierran. Van a sacar a Chris Sí. Pratt. Pues no sé, pero ya se van a acabar. Pues si se acaba si se acaba la saga de Guardianes de la Galaxia, supongo que sí, esperaría. Películas, ¿qué otra cosa estoy esperando? Videojuegos, no le he puesto mucha atención, videojuegos no he visto porque económicamente, primero no, ahorita no tengo tiempo de estudiar, de jugar por el estudio y por el trabajo he estado atrasadísimo. Los juegos que dan en PS Plus, ahí están todos descargados, no he jugado ninguno porque están ahí todos descargados. Algún día cuando me dé un semestre sabático y diga no voy a estudiar este semestre porque estoy mamado de la gente, me dedico a trabajar y a jugar otra vez.
Películas de aquí colombianas. ¿Qué día me vi una película que se llama Un varón? Es Ah, sí, yo la he colombiana. visto promocionada. Aquí va a ser difícil encontrarla, pero bueno. Es de Bogotá, ¿cierto? Sí, es en Bogotá, se desarrolla en Bogotá y habla, me gusta porque intenta tocar temas chéveres que muchas películas no habían intentado hacerlo, como las masculinidades Ujú. frágiles, cómo es ser en la calle, la exploración de la identidad sexual, Sí, se ve pero, interesante. sin dar spoilers, voy a decir que sí pues les faltó, intentaron tocar muchos temas y Ah, ¿ya la viste? no, sí, Pensé yo ya que la vi. todavía no la habías visto. No, la estrenaron ahorita el jueves y ese día fui y la vi. Como no es de extrañar, la sala está vacía. Ujú. Pero pues en defensa fui a las 2 de la tarde, ¿no? A las 2 de la tarde un jueves nadie va a cine. De Sí, pronto en la Sí, noche fue más gente. pues también. privilegio del teletrabajo. Sí, el privilegio del teletrabajo. Pero sí siento que le faltó. Sin embargo, es una película que hay que ver porque siento que sí intenta tocar temas que de pronto es la puerta de entrada para que otras historias más adelante toquen temas, ese tipo de temas en el cine colombiano que no sé, pues no las había visto en un contexto tan realista como es el de la película. No, de resto creo que no estoy esperando nada. La verdad solo estoy esperando las vacaciones de la universidad. Qué raro, porque los tres estamos coincidiendo en que, bueno, el único que espera muchas cosas, porque además está súper conectado con la cultura geek, es Esteban, porque no estamos esperando nada. Se nos sacó la vida. Envejecimos. Sí, yo creo que Pasó. me estoy convirtiendo en otra persona. Sí. No, yo también estoy esperando las vacaciones porque además vienes a visitarnos. También noticia Sí. para el podcast. De pronto por ahí haremos alguna publicación, pero vamos a estar en receso. Ay, sí, no vamos a grabar. ¿Qué les Aprovechamos pasa? para también decirles que estamos terminando esta temporada y que hemos decidido que por la situación en la que estamos es difícil grabar, reunirnos, pero también es un espacio chévere donde nos podemos sentar a chismosear y hablar de nuestras vidas. Vamos a continuar con el podcast, pero a partir de la siguiente temporada no tendremos una regularidad, sino que haremos episodios cuando Siempre veamos. cambiamos, me encanta porque siempre cambiamos la regularidad del podcast. Es como, Sí. esta temporada es cada semana, esta temporada es cada 15 días, esta temporada es cada mes, esta es cada 3 semanas, esta es los lunes de luna llena, así sucesivamente. Somos cambiantes. Al, al Quérenos final, así. me encanta que en este instante acabo de decir esto es cuando nos ve. Sí, no, pues realmente el podcast lo hacemos porque nos gusta y yo no quiero que el podcast se nos vuelva una obligación porque nos terminaremos aburriendo y la idea es seguirlo haciendo por pasión. Entonces, sí, es difícil para nosotros con la diferencia horaria y se vas estudiando. Este semestre intentamos hacer lo mejor posible y aún así ha sido difícil. Entonces, a partir de la siguiente temporada, que no sabemos cuándo vaya a empezar, no esperen episodios regulares. Ay, por ahí se nos cayó Sebas. No, No, acá estoy, lo que pasa es que la cámara funciona cuando le da la gana. A veces en unos cachos. no esperen episodios regulares, haremos episodios cuando salga algún producto o algún tema coyuntural del que queramos hablar. Barbie. Barbie, obviamente. Barbie. Seguramente haremos algo de Barbie. Será nuestro especial de verano. Sí. De verano. Bueno, ustedes ya pueden hablar de verano. Acá puedo hablar de temporada de lluvias. Sí. Y si de pronto tienen alguna sugerencia o algún tema, nos pueden escribir y intentaremos en la medida de lo posible hacer el episodio, pero sí, a partir de la siguiente temporada haremos solamente episodios especiales cuando haya algo que queramos tocar. Y ya, sin ser más, creo que nos podemos despedir. Les agradecemos que nos acompañen una temporada más. Compartan nuestros episodios. También saben que estamos en nuestro canal de YouTube si quieren vernos en nuestra versión video, en @estúpida mi podcast en YouTube. Estamos en todas las plataformas de podcast, también en todas las plataformas donde puedan darnos una calificación, pues dennos la mejor calificación. Eso nos ayuda a que nos conozcan más. Compartan nuestros episodios. Estamos en también redes sociales, en Instagram y Twitter como @estúpidapodcast. Y no, pues esperamos verlos en otra temporada más adelante. Más adelante, sí, esperamos todas sus sugerencias, comentarios, insultos, chistes, cualquier Y cosa. más maricada. Y más maricas, sobre todo que están relacionados con lo gay, pues con lo diverso. Y bueno, nos despedimos. Chai. ¡Chai!